Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Jardín de añoranzas. Giovanni Mosca. El milagro del árbol. Subir al estrado del maestro y ponerse, como hacen muchos en las escuelas elementales, a enseñar a los muchachos las reglas del dibujo y la técnica de los colores, es como coger a un niño de 2 años y explicarle con calma y gravedad que no se dice dindán, sino campana, o sacrobronce, metal no simple, sino constituido por una aleación de cobre y estaño. Una cosa inútil en suma y al mismo tiempo un pecado. Un niño de 2 años que supiese realmente todas estas cosas sobre la campana sería un pequeño monstruo digno de ser exhibido en los circos, y del mismo modo lo sería un muchacho de la escuela primaria que conociese las leyes de la perspectiva, la anatomía humana, la técnica de los colores y el secreto de los tonos y de los difuminados. A mí me daría pavor un muchacho semejante, y si, cuando fui profesor, me hubiese caído en suerte un alumno de este tipo, habría pedido, sin pérdida de tiempo, el traslado a otra ciudad, aduciendo falsos motivos de familia o de salud. Pero, afortunadamente, muchachos así no existen. Los discípulos que yo he tenido siempre dibujaban los hombres de esta manera, con las piernas muy separadas una de otra, los cabellos hirsutos, y sobre los cabellos ligeramente posado el sombrero, sin orejas. En el vestido una larguísima fila de botones, las manos como ciertos viejos y secos troncos de árbol en cuyo extremo surgen 5, y tal vez por descuido 6, ramas tiesas y desnudas. Aquellos mismos hombres que se ven en los barrios populares pintados con yeso y carbón sobre los muros, con esta leyenda debajo: Tony haciendo el amor a Marieta. Así son de inocentes los muchachos de las escuelas elementales, que no solo ignoran qué significa hacer el amor, sino además cómo se escribe. Dibujad al rey, dije una vez a mis alumnos de la tercera elemental. Y Martinelli, el que me regalaba caramelos previamente chupados por él y hurtaba flores para mí en el parque, aquellas flores de invernadero con un cartelito que indicaba su nombre latino, lo dibujó de esta guisa. Él lo veía así al rey, muy arriba, con unos súbditos pequeñísimos que se arrodillaban ante su presencia. Y aquel súbdito insignificante, el más pequeño de todos, con una flor en la mano, acaso fuese Martinelli mismo, que también llevaba una flor al rey. ¿Para qué enseñarle a Martinelli que el rey no se pone casi nunca la corona y se sienta sobre un trono, sino mucho más seguro, sí mucho más accesible que aquella milagrosa torre de sillas, mesas y escabeles? Martinelli no había visto nunca a un rey. Hasta poco tiempo antes solo había oído hablar de él a la abuela en las fábulas y en los cuentos. Y tampoco había visto los tronos, ni sabía lo que éstos fuesen. Sabía solo que existen sillas, escabeles, taburetes. No sospechaba siquiera la existencia de sofás o de divanes. ¿En dónde hacer sentar al rey? ¿Sobre una banqueta o sobre una sillita de paja como él cuando hacía los deberes o se sentaba a comer entre la madre y los hermanitos? Demasiado poco. ¿Qué se requería? Algo que Martinelli no sabía bien, porque nunca había visto tronos ni sillones. Y entonces, para hacer honor al rey, pintó muchos bancos, muchas sillas, muchas mesas, y en lo alto de esta torre, que se sostenía por Dios sabe qué milagro, puso al rey y abajo pequeñísimos a los súbditos. Y yo me guardé bien de decir a Martinelli que eran demasiado pequeños, desproporcionados, pues con aquella desproporción había encontrado él la manera mejor y más eficaz de simbolizar la grandeza de un rey.
En otra ocasión, después de un paseo por el Foro Romano, dije a los muchachos: dibujad aquello que más os haya impresionado. Y Ronconi, un chico que tenía dentro de sí, sin saber que los tenía, pensamientos más grandes que él, un chico de ojos negros grandísimos, rostro pálido y afilado, débiles muñecas surcadas de venas azules y una sonrisa en los labios que volví a ver por última vez algunos meses más tarde sobre una almohada blanca en la que no se marcaba siquiera la señal de la cabeza, de tan levemente como en ella se posaba, me trajo este dibujo. Entre las rotas columnas paseaban los antiguos romanos, volaban las mariposas. ¿Mariposas antiguas o mariposas modernas?, pregunté para bromear. Las mariposas han volado y vuelan siempre, me contestó Ronconi. ¿Y esos niños que juegan, por qué no están vestidos de antiguos romanos? Me lanzó una mirada como para decirme: ¿es posible que tú, que eres maestro, no lo comprendas? Le dolía mi ignorancia, porque quería mucho y me creía un ser superior. Pensaba que yo debiera comprenderlo todo, incluso los pensamientos de los niños, que a veces son tan grandes, tan profundos, que nadie los puede comprender. Los niños, me dijo, son siempre niños, juegan. Los niños del tiempo de los antiguos romanos eran como nosotros. Jugaban con la pelota, con el aro, sin saber que eran del tiempo de los antiguos romanos. No respondí nada. Acudió a mi memoria una poesía de Domenico Gnoli. Habían sido hallados en las excavaciones de un templo en Roma varios esqueletos de niños y Domenico Gnoli pregunta en su poesía a estos pequeños esqueletos: ¿qué hacíais cuando estabais vivos? ¿Cuáles eran vuestros pensamientos? Roma, ¿cómo era Roma? Y los esqueletos respondían: ¿qué quieres que sepamos? Éramos niños, jugábamos, corríamos detrás de las mariposas como los niños de hoy, como los de mañana. ¿Qué quieres que te digamos? Yo me acuerdo de una muñeca, yo de una pelota, de un aro, y Ronconi, alumno de la tercera elemental, había tenido el mismo pensamiento del poeta, y antes que con la palabra lo había expresado sin saberlo con el dibujo. Un dibujo que no le gustó al señor inspector, al grave y viejo señor inspector de los anteojos de oro, que entró un día en mi clase. Criticó severamente mi modo de enseñar, o mejor dicho, de no enseñar, y se escandalizó a la vista de los niños antiguos romanos que jugaban con el aro y perseguían a las mariposas. Tontería, dijo. Fatuidad. Pregúntele entonces tímidamente con qué creía que jugaban los niños de la antigua Roma. No jugaban, exclamó recientemente. Después, cambiando el tono de voz, o quizá jugarían, admitió, pero virilmente, sin reírse, con pequeños yelmos en la cabeza y agitando dagas. Sin embargo, las mariposas en aquellos tiempos no existían. Se produjo un gran silencio en la clase. Observé en la cara de alguno de mis alumnos un vehemente deseo de preguntar en qué año habían sido inventadas las mariposas. Señor maestro, me dijo el inspector, usted no enseña bien el dibujo. Las láminas de sus muchachos parecen dibujos de niños. Tomó una al azar. ¿Quién es Martinelli?, preguntó. Martinelli se levantó temblando y, con los ojos no teniendo fuerza para hablar, hizo comprender que Martinelli era él. En invierno, gritó el inspector, blandiendo un dibujo firmado por Martinelli, ¿en invierno, en medio de la nieve, florecen acaso los árboles? ¿Cuándo florecen los árboles? En la primavera, contestaron todos a coro. El dibujo representaba un paisaje invernal con las montañas, los tejados y los campos cubiertos de nieve, en cuyo centro surgía milagrosamente un árbol verde con muchas flores amarillas, rojas, azules, anaranjadas. Muy bien. ¿Y tú, en cambio, Martinelli, has visto en invierno, en medio de la nieve, un árbol florido? Sí, contestó Martinelli. ¿En dónde?, inquirió el inspector. Y Martinelli se puso a llorar por no saber responder, pero lo había visto, estaba seguro.
A hurtadillas, con un gesto, le hice comprender que no debía llorar, que yo creía en verdad que lo había visto. Señor maestro, cumpla usted con su deber con más interés, enseñe el dibujo más en serio a sus muchachos y haga de modo que la próxima vez no vea yo árboles floridos en paisajes invernales. Se fue, pero el silencio continuaba todavía. Martinelli, dije, ¿tú has visto efectivamente el árbol florido? Sí, sí, señor maestro. Era hermoso, grande, de muchos colores. ¿Tampoco lo cree? Sí que lo creo, respondí. Y Martinelli sonrió, y todos sus compañeros se sonrieron también de que nosotros, los hombres, necesitemos tener ante los ojos las cosas bellas para verlas. Los muchachos, en cambio, las ven siempre, porque su fantasía, sus sueños, sus anhelos son tan grandes, tan fuertes, que se convierten en cosas reales. Martinelli creía haber visto verdaderamente el árbol florido en medio del blanco de la nieve y el gris del cielo. Muchachos, dije, el señor inspector tiene razón. En invierno no crecen hojas ni flores, pero si no podéis por menos de pintarlas, hacedlo. La responsabilidad es toda mía. Tenían sobre el pupitre los lápices de colores y un albo pliego de papel de dibujo. Dibujad, ordené. Señor maestro, dijo Martinelli, ¿puedo dibujar el tejado de una casa de color rojo vivo? ¿Y yo, pregunta Santini, una teja verde y otra amarilla? ¿Y yo, demanda Leonardi, la cara del señor inspector con bigotes y barba y unos ojos encarnados como los de un dragón? El inspector no tenía barba, ni bigotes, ni los ojos encarnados. ¿Pero es así su cara?, pregunté. ¿Estáis seguro? Sí, contestaron todos a una, convencidísimos. Entonces podéis hacerlo. Se pusieron a dibujar, inclinados con la cabeza casi pegada al papel. Yo estuve un rato contemplándolos. Después, muy despacio, sin hacer ruido, fui a situarme detrás de la pizarra, donde ninguno pudiera verme, y con las tizas de colores tracé una gran superficie nevada con un árbol florido en el medio, y en un ángulo la cara del señor inspector con bigotes y barba y unos ojos encarnados de dragón.